siempre, bueno, los predicadores de antes dicen que nosotros, bueno, los de que yo pasé por ellos aprendiendo, nos enseñaban algunas cosas. Dice que nosotros tenemos, como que pertenecemos a los animales rumiantes. Así decían los predicadores, que animales rumiantes somos. ¿Quiénes son los rumiantes? Por ejemplo, la vaca, los venados, los chivos, borregos, y que ya cuando están reposando, esos animales están remoliendo su alimento. Y que también hay otra cosa, que tenemos la lengua rasposa, que en vez de raspa, y que la lengua de perro esa es lisa, y mucha gente le gusta que lo alicen y que le digan que es alguien y se enaltece, y ese es un espíritu diabólico para aquellos predicadores que les gusta que los pongan en alto, que digan que sabe. Aquí nadie sabe nada, hermano. Aquí solamente el que sabe es aquí la palabra de Dios. Dios es el que sabe, pero nosotros realmente, si alguno desea saber, pues no sabe nada como debía de saber. Eso lo decía San Pablo. Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 11, verso 30, que textos que lo sabemos, dice: oh profundidad de las riquezas, cuán inescrutables son tus caminos, sus profundidades insondables. Dice, mira, dice, yo no llegué hasta allá al conocimiento. Y hasta decía, no siendo yo predicador, venga yo a ser reprobado, ¿verdad? Quiere decir que nos enseñan esos hombres con un espíritu de mansedumbre. Y nosotros eso estamos aprendiendo, porque lo que cuesta más trabajo, ser manso, como Cristo dice, ser mansos como yo soy manso. Llevar mi yugo sobre vosotros, ¿verdad? Ser manso. Y eso realmente, siendo yo el primero, ser manso, no, hermano, no es tan fácil. Apenas me dicen algo, ya exploto. Bueno, y entonces aquí vamos a ver primero de Corintios capítulo 14, verso, parece que es el 32, vamos a buscar. ¿Cómo dice ahí? Vamos a escuchar lo que San Pablo le mandaba a los corintios. Dice, Primera de Corintios, como predicador, y es para todos desde el tiempo antiguo esta palabra, como dice, miren, dice aquí el verso 32, ¿cómo dice? Sí, 32. Dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ay, no. Miren, hermanos, a través de que se ha venido estudiando la palabra de Dios, dice que los profetas traen un espíritu. Miren, vean ustedes con cuidado. Dice, y los espíritus de los profetas, sujétense. A ver, vamos otra vez. Y los espíritus de los que profetizan. Yo soy uno que profetiza. Todo el que se para aquí va a profetizar. Una cosa es ser profeta y otra cosa es profetizador. Yo soy, todo el que se para en el público está profetizando, hablando de las profecías, de los tiempos antiguos, de los presentes y del futuro, hermano. Entonces vamos a ver aquí que los profetas traían un espíritu. ¿Qué espíritu traían? Como lo dice allá, segunda de San Pedro 1, me parece que 1:29, ¿no? A ver cómo dice ahí. Segunda de San Pedro 1,
versículo 21. A ver, ¿quién lo lee? Dice así. Amén. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces estos profetas traen un espíritu, miren, el texto está claro, dice, sí. Dice, y los espíritus de los que profetizan se sujeten a los profetas, porque los profetas traían un Espíritu Santo para hablar sobre la palabra de Dios o la voluntad de Dios. Entonces ahora resulta que yo traigo un espíritu. ¿Sí traigo un espíritu, sí o no? ¿Sí traigo un espíritu? Oiga, sí. Oiga, hasta la pregunta como que no procede, porque entonces estuviera muerto. Si no estuviera, ¿qué dice el apóstol en el capítulo 1 del apóstol Santiago? En el capítulo 2, versículo 26, ¿qué dice? Ayúdenme, hermanos, a leer, porque así aprendemos, que nuestra mente trabaje. Sí. Amén. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Dice, entonces yo pregunté, ¿tengo espíritu, hermano? Sí, claro, porque si no, ya estuviera muerto, porque un cuerpo sin espíritu, ¿cómo está? Muerto. Ándale. Ahora resulta que los profetas traen dos espíritus, el de su vida personal y el Santo Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener, mientras tengamos un espíritu de vida, aprovechemos el espíritu que recibimos cuando creímos. Porque así lo dice en Efesios capítulo, ¿cuál? En el capítulo 1, verso 13, ¿cómo dice? Exactamente, desde creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces mi espíritu va acompañado con el Espíritu de Dios. Por eso nosotros tenemos dos espíritus. Uno para vivir en esta tierra y uno que nos conduce a la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir viendo aquí, miren. Entonces estamos viendo que dice, y los espíritus de los que profetizan, mi espíritu que profetizo, me tengo que sujetar al espíritu de los profetas. Y yo quisiera decir a los predicadores, está el hermano Pedro, está el hermano Luis, está mi hermano Javier, y en fin, han encontrado un pasaje en la Biblia que los profetas, como Moisés, como Elías, como Jeremías, como Amós, y en fin, como Ezequiel, se andaban peleando, andaban teniendo envidia, andaban peleando cosas. No, hermano, los que tienen el Espíritu Santo, venían aquellos mensajeros con el Espíritu de Dios en son de paz. Vamos a seguir leyendo, miren qué hermoso dice aquí. El verso 33, porque Dios no es Dios de disensión, ¿o sí? Para andar dividiendo, que tú eres de acá, tú eres de allá, y yo me hago otra doctrina por allá, como las que están afuera de la doctrina del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, miren, vean ustedes aquí, dice el verso 33, porque Dios no es Dios de disensiones, sino ¿de qué? Miren, hermanos, aquí no hay cosa de que nos señalemos. La palabra de Dios es como un espejo. El espejo me dice, ya estás viejo, ya estás arrugado, ya estás afuera de combate. El espejo me dice todo. No necesito que me diga alguien, porque el espejo nos dice todo. Aquí la palabra nos dice todo. Nunca es bueno señalar, mira cómo anda aquel, mira cómo anda aquello. Eso no lo permite Dios, hermano. ¿Cuándo? Cuando tiene el Espíritu de Dios, hermano. Si no tiene el Espíritu de Dios, es muy peligroso. No se ha sujetado al espíritu de los profetas. Aquí está diciendo, porque Dios no es Dios de disensiones, sino de paz. Y Dios nos ha llamado a paz.
no a peleas, no a discusiones, porque aquí. Ahora, si nos gusta, diremos, como luego dicen, pues hay lugares a donde son de pelea. En las arenas, ahí está el ring para la lucha libre, para el boxeo. Ahí, ¿verdad? Todo tiene su lugar, ¿verdad? Cada cosa en su cosa. Pero aquí nos está llamando Dios para paz. Para que saboreamos a bendición nuestra vida. Y no después nos atengamos a las consecuencias cuando uno no escucha el Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí estamos viendo, dice, porque Dios no es Dios de disensiones, sino de paz, como todas las iglesias. Y luego me dicen, oiga, ¿a dónde está usted? Dice, pues estoy en la iglesia de los santos. Ah, ¿cómo cree que me va a ver la cara? ¿Qué santo va a ser usted? Bueno, pues sabrá algo de mí. Y ya me quedo hasta paralizado. Bueno, entonces aquí es iglesia para los santos, hermano. Y aquí es a donde está la oportunidad. Miren, hermanos, miren, escuchemos bien. Esto de tener un espíritu de vida es una oportunidad que vivimos. Dios da las oportunidades, pero si no las sabemos aprovechar, pobre de nosotros. Ahora nos ha dado la oportunidad de tener el Espíritu Santo para tener paz. Y si no lo aprovechamos, pues nos atengamos a las consecuencias, porque el resultado es malo cuando nos desviamos del consejo de los profetas. Por aquí nos hablan los profetas, empezando con Cristo, profeta de profetas. Y los demás que tenemos que escuchar, porque son varios. Y todos hablan, aunque de una manera, pero hablan de lo mismo. Y todos nos enseñan lo que debemos de hacer si queremos vida eterna. Y el camino es placentero. Dice a Cristo, mi camino, dice, no es penoso. Mis mandamientos no es penoso. Mi yugo no es penoso. Ahí lo dice, por ejemplo, en San Mateo 11, 27 y 28, ¿no dice allí? ¿Cómo dice? A ver, vamos a ver. Sí, 11 de San Mateo, 27 y 28. Todas las cosas que me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoció alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera, hermano. Yo no veo, miren, hermanos, ¿a poco para ustedes es muy pesado estar reposando, sentaditos? Que en veces yo soy uno de ellos, estoy reposando, en veces hasta me paso de reposo, estoy durmiendo. ¿A poco es muy penoso eso? Es placentero, hermano, los mandamientos, hermanos, por favor. Y luego vean ustedes cómo dice, ligeras mi carga, de venir a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Oiga, pero ese pasaje como que me llama la atención. A ver, yo he conocido hermanos, como que ese pasaje como que no le entienden, o bien le entienden y no lo quieren hacer, porque miren, yo conocí un hermano que tenía una hermana muy espiritual como todos ustedes, muy espiritual. Sábado tras sábado, ya estaba la hermana y estaba su esposo. Pero en ese caso muere la señora, hermano. ¿Y sabe qué? Se va el esposo a la borrachera y a la prostitución. Entonces no estaba descansando en Cristo, ¿o sí? No estaba descansando, hermano, porque seguimos cosas carnales, hermanos, que nos llevan a la perdición. O bien la mujer se le muere el marido y ya, la hermana ya no viene
a la comida sagrada del día sábado que Cristo da. Pues quién sabe, dice, pues ya no ha venido. Y desapareció. No estaba descansando en Jesús, estaba descansando en el marido, nomás se le murió el marido y desapareció. Ahí lo dice claro: venid a mí todos los que están cansados y yo los haré descansar. Porque aquí el punto a seguir de los santos es descansar en Jesús, no en los hombres, hermano, no en otra cosa. No. Que se entienda bien la palabra, según yo así lo entiendo, que nos invita Jesús a que no tengamos tropiezos, sino que nos ha llamado a paz, a saborear los pocos o los muchos días que Dios nos conceda. Lo sabemos de antemano que la vida es corta para nosotros, hermano, y si llegamos a algunos años con muchas dificultades, problemas en donde quiera, en el trabajo, en el camino, como decía San Pablo, pero aquí el Señor nos ha librado hasta hoy en día y estamos aquí a son de paz. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Dice así, dice, yo estoy ahí en 1 de Corintios 14, dice así, miren, dice el 33, dice que es la iglesia de los santos. Ahora el 34, antes no había esa libertad que ahora tenemos. En el pueblo de Dios se está hablando de aquellos profetas del pueblo de Dios, porque nunca se ha levantado un profeta gentil, ni un Cristo gentil. Estamos hablando de aquella iglesia, los seguidores de Jesús, que son los 144,000 de donde nos estamos adhiriendo, ¿cómo se dice? Bueno, así, corríjanme, porque la sabiduría tan como va de aquí para allá y viene de allá para acá también. Entonces, nos ayudamos unos a los otros. Y dice aquí, miren, antes era así, porque vuestras mujeres callen en la congregación, porque no permito hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Verso 35. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos. Antes en la iglesia de Dios, aquella iglesia primitiva, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Bueno, hermano, pues como que veo que antes era así. Allá como que había mucha disciplina, o yo no sé qué cosa, por qué no se permitía a la mujer. Pero yo les quiero decir que las mujeres de la iglesia son inteligentes, tienen sabiduría. Y aquí realmente a donde se habla, ¿verdad? Cuando se lee la palabra, en las escuelas, damos aportaciones. Esto pienso que es edificación para todos, ¿no? Yo lo veo así, pero entonces, ¿por qué está así? No lo entiendo yo. Dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones. Tal vez serían algunas mujeres que no tenían conocimiento, quién sabe, o hablaban cosas afuera de lo que estaba edificando, ¿verdad? Porque en veces, hermanos, se puede hablar cosas que en veces como que no edifican, pero las cosas que edifican, hermanos, sí son buenas hablar. Bueno, ahí las dejamos y vamos a seguir leyendo. Entonces, miren, hermanos, estamos hablando, ya estamos a víspera de la fiesta del Pentecostés. Yo no voy a hablar de esa fiesta ahorita, voy a hablar que vamos a conocer los espíritus, porque aquí ya conocimos dos, uno que nos da vida en este mundo y otro que nos conduce a la vida eterna, de los cuales los profetas también traen el espíritu de su vida y la del Espíritu Santo, ¿verdad? Esos profetas hablaron siendo unos hombres de paz, nunca criticaban al otro profeta, nunca tenían envidia, o sí eran envidiosos. No. Hermano, ¿cómo van a ser envidiosos? Porque ya los esperaban un cuchillito por su garganta, porque mataban a los profetas, hermanos, y andaban, hermano, de
pues yo creo que ninguno sufría como ellos. Miren, porque el pueblo, para que fuera un reino, un pueblo, tenía que haber un rey, tenía que haber la gente, se servía de un profeta, se servía de un sacerdote, y así se completaba el ser un reino. Aquí también la iglesia de Cristo se necesita el lugar. ¿A dónde vamos? Ya está el lugar para que nosotros vivamos eternamente. ¿Dónde? A ver, para acá, dígame ¿para dónde vamos? No, pero ¿a dónde vamos a vivir, hermano? Sí, en la tierra, pero ¿en qué lugar? ¿Ah? Y luego cantamos. Miren, hay un canto, tierra bendita Sion. ¿Cuál es ese canto? Hermanos, aquí está la orden y el deseo de Dios y la invitación. Vamos a reinar allí donde está el pueblo de Dios, porque Cristo va a descender en el monte ¿de qué? En el monte de las olivas, que está cerca del monte Sión. La Santa Jerusalén, ahí va a bajar, hermano. Ahí va a ser las bodas en el pueblo de Israel, hermano. El pueblo de Israel es un ejército de Dios Todopoderoso. Y Él puso ese ejército que esté cuidando ese lugar donde vamos a llegar los seguidores de Cristo. Porque a la Santa Jerusalén, la ciudad del gran rey, asiento de su santidad, la Santa Jerusalén, allí va a descender el que nos va a levantar de la muerte, hermano. Mírenme, entonces nosotros vamos rumbo a la Santa Jerusalén. Entonces resulta que hay dos Jerusalenes, la de arriba, que va a descender, y la que está terrenal, el lugar donde está ahorita. Quiere decir que el pueblo de Israel, al venir Cristo, se divide, el pueblo se divide, no Cristo lo dividió, ellos se dividen, porque unos son seguidores de Cristo y otros no. Y entonces, allí cuando venga Él, el pueblo de Dios se convierte, dice la palabra de Dios. Pondré mis leyes en sus corazones de ellos. Como ahorita tenemos la oportunidad que Dios ponga las leyes en las tablas de nuestro corazón para la vida eterna. Este es el pacto que hicimos cuando nos bautizamos. Dice, desde que creíste, pactaste con Dios. ¿Cuándo dice desde que creíste? ¿Cuándo se efectúa esa palabra? Cuando se bautizó, le dice Felipe el eunuco, si de veras has creído en Cristo, pues aquí hay agua. Y allí es a donde dice que se cree en Cristo cuando te bautizas. Entonces pero ¿por qué creyó? ¿Qué cosa le dijo Cristo para que creyera? ¿O cuál es la condición para que sea salvo? Cristo lo dijo bien claro. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos y las leyes que secundan. Entonces, le dijo bien claro. Entonces, cuando el que se bautiza, nomás se bautizar, no vayamos a salir como el sectarismo. Dice, ¿ya creíste en Cristo? Sí, ya eres salvo. Dice, ya con eso, ya, qué fácil. Dice, ya eres salvo, ya que, ¿cuál es? Si creíste de verdad de corazón, ya eres salvo. Y no es así, hermano. Cuando se va a bautizar, tiene que aceptar las leyes para que haya un pacto que Cristo hace con esa persona. Por eso, yo no sé si ustedes cuando se bautizaron no supieron que iban a pactar con Dios. Un juramento. Sí, es un juramento, porque usted pone la mano en la Biblia. Y esta es de vida o muerte, hermano, no estamos jugando con la muerte. La muerte no juega con uno, que uno quiera jugar con la muerte es otra cosa, pero la muerte no juega con nosotros, hermano. Ella es seria. Sí, claro. Entonces por eso estamos viendo, hermano, que cuando decía el hermano Miguel, desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habló en el monte Sinaí los mandamientos de nuestro Dios.
el Espíritu de Dios, hermano. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Ahora vamos a leer aquí, dice aquí, mire. Dice el capítulo 3 de Primera de Corintios. Vamos, ahorita ¿de cuántos espíritus hablamos? De 2. Pero no hemos puesto cuidado cuántos espíritus hay. Hay espíritus mentirosos, hay espíritus de adivinación, hay espíritus diabólicos. Eso los hemos visto a través de la Biblia, hermanos. No digan que nomás. No, hay una multitud. Porque Dios es el que, ¿cómo decir? Como que trabaja en eso. Sí, claro. Ahorita lo vamos a ver. Miren. Por eso la ley dice no matarás, porque el que dio la vida, ese la tiene que quitar. Y está prohibido matar porque no se le da una prórroga de buscar su salvación a la persona. Por eso está prohibido matar. Entonces, el que da la vida, ¿cómo dice Zacarías capítulo 12, verso 1? Cuando nosotros venimos al mundo, ¿cómo dice ahí ese espíritu? Vamos a detectar qué espíritu es. ¿Qué dice Zacarías capítulo 12, verso 1? Sí. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu de hombre dentro de él, ha dicho. Amén. Dios es el que forma el espíritu dentro de él antes que nazca o después que nace. Antes, exacto, cuando es formada la persona dentro de nuestra mamá, el espíritu lo pone nuestro Dios. Por eso dice el Salmo, ¿cómo dice el Salmo? Dice, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venir ante su presencia con regocijo. Porque Él nos hizo y no nosotros mismos. El espíritu de vida la da Dios, y cuando sale el espíritu quedamos como muertos. Y entonces, como ahora que tenemos el espíritu, si el espíritu es rebelde, porque aquí se encuentran personajes que su espíritu era rebelde, testarudo y socarrón, no sé cómo pueda decir, testerudo, caprichudo o recalcinante, que no entendían la palabra de Dios y se rebelaban. Dice, su espíritu es rebelde, que no encuentro ahorita el pasaje, y por eso muchas veces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene que dominar a nuestro espíritu rebelde. Entonces, por eso es que precisamente dice que los espíritus se sujeten al espíritu de los profetas, se sujeten al Espíritu Santo, nuestro espíritu, hermano, porque de otra manera perdemos la vida, hermano. Entonces, aquí vamos a ver, dice, vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver el espíritu. Primera de Corintios capítulo 2. Ya tenemos Primera de Corintios capítulo 2. Mire, con esto que estamos estudiando, nos estamos conociendo nosotros mismos. Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos, cómo estamos formados, quién trabaja, por qué existimos en esta tierra. Pues quiere Dios que entiendamos el gran poder que tiene sobre nosotros, y cómo nos formó, cómo nos dio vida y cómo nos da vida eterna, y todo eso quiere el Señor. Entonces, miren, aquí dice, vean ustedes, el versículo 10 dice, ¿ya lo encontraron?
Primera de Corintios capítulo 2 dice así, mire, empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo más profundo de Dios. A ver, vamos a ver. Hermanos, yo tengo un espíritu de vida. Y este espíritu, desde que tuve razonamiento y vine al mundo, me doy cuenta de cuánta maldad hice, porque la maldad se pega fácil, pero lo bueno no se pega tan fácil. Se aprende inmediatamente lo malo cuando caemos en este mundo, pero lo bueno nos cuesta trabajo aprenderlo. Entonces mi espíritu se da cuenta cuánta maldad hice desde niño hasta hoy en día. Porque mi espíritu mientras viva da razón, mire, me escudriña todo, que ninguno, ni el papá, ni nadie sabe lo que sabe mi espíritu de vida. Ahora bien, miren, ven el pasaje, estudienlos, porque el Señor quiere que razone. Por eso dice a San Pablo, en el sábado hacía razonar a griegos, que quiere decir los gentiles de Grecia, y a judíos. En los sábados hacía razonar, y ahora por eso Dios nos llama para el razonamiento de su voluntad, de lo que Él hace y está por hacer por nosotros. Y dice así, entonces el Espíritu todo lo escudriña y aún lo más profundo de Dios. Bueno, ahora vamos al 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está. Hace una pregunta, a ver. ¿Quién es el que puede saber lo que usted hizo desde niño? ¿Quién? Ninguno. Pero el espíritu de usted sí se da cuenta, y Dios también. Por ahí dijeron Dios, exacto. Dios con mucho más razón lo sabe todo, porque Él me formó. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Eso precisamente, Dios nos da el espíritu de vida. Gracias Señor, que me das un día más, que mi espíritu se encuentra dentro de mí, porque mi espíritu está encarcelado. Mi espíritu está encarcelado de este cuerpo. Y mi espíritu, si soy demasiado malo y conflictivo y no tengo paz, mi espíritu se va a salir más antes de tiempo, hermanos. Porque bien claro lo dice en el Proverbios que leemos siempre, capítulo 3 del 1, dice, hijo mío, guarda mis mandamientos para la largura y de años te aumentarán. ¿Sí o no? Para que tenga uno paz, que siga uno los consejos, la ley de Dios, hermano. ¿Verdad que sí? Cuando el hombre tiene paz, vive más años. Por eso en el pueblo de Dios, aquellas gentes que vivían 700, 800 y más de años, hermanos, eran los hombres de paz. Gozaban la vida a pesar de que hay conflictos, a pesar de que hay que luchar por la vida, pero Dios estaba con ellos y su espíritu estaba dentro de ellos. Pero por eso dice que el espíritu del malo se morirá antes de tiempo, hermano. En verdad, por eso debemos de portarlo bien, para que el espíritu de nosotros, de nuestra vida, porque el pueblo de Dios es el más longevo, que vive más años con bendición. Claro que tiene que morir, pero no en sufrimiento. Dicen nomás, dice, ¿cómo se murió don Heriberto? Dice, nomás se quedó dormido y ya. Dice, ya cuando mismo ya estaba bien tieso. Pero no sufrió consecuencias de agonías, ¿verdad? Y eso lo debemos de pedir a Dios,
porque realmente Él lo da todo. Él da la vida, Él da la sanidad, Él da la paz, Él da todo si le pedimos, porque Él tiene todo. Bueno, y seguimos leyendo en el 12, a ver cómo dice. A ver, ayúdenme a leer el 12, ¿qué dice? ¿Sí estamos en? Primera de Corintios 2:12. Amén. Adelante. Adelante. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. A ver, a ver. El Espíritu Santo, aquí está, miren, lo vimos aquí, en el 10. Empero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña y aún lo más profundo de Dios. Dios tiene un Espíritu, hermano, el Espíritu Santo, y dice que ese sabe las cosas de Dios de lo más. Ven el verso 10. Aquí lo está diciendo, no yo. Yo estoy diciendo lo que está escrito. Dice que así como mi espíritu de vida me escudriña a mí, y el Espíritu Santo también me escudriña a mí. Y dice que Dios, su Santo Espíritu, lo escudriña lo más profundo de Dios. Ahí, miren, lo está diciendo aquí, miren. Y dice, y el Espíritu Santo, nadie lo juzga, hermano. Nadie tiene, al contrario, dice que el Espíritu Santo, Él nos escudriña hasta lo más profundo y parte los. ¿Dónde dice eso, hermano? Como que no me recuerdo, como que está en Efesios 4, que la palabra de Dios. ¿Cómo dice por allá? A ver, denme ese pasaje. A ver, vamos a ver Efesios. ¿A dónde lo dice que parte la alma y que? A ver, Efesios. A ver, vamos a ver. ¿Y ese es el Espíritu de Dios o no? ¿O cómo? A ver, ayúdenme. A ver cómo dice. Para acá. Porque lo necesito. A ver cómo. Léelo, por favor. Hebreos 4:12 dice. La palabra de Dios es Ya. más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, el Espíritu de Dios analiza todas las cosas que sean santas y purificadas, que es el que santifica. Por eso se llama Espíritu Santo, que santifica, que habló las palabras de la ley para santificar, para ser santo, una iglesia de santos. Bueno, entonces vemos aquí, hermano, ahora vamos a ver aquí, y vamos, me parece que ya como que es hora, ¿no? Ya, ¿verdad? Entonces, como dice aquí los hermanos que ya es hora, y ya veo que como que dicen, no, dice Heriberto, testo, ya, párale ya. Bueno, le voy a parar. Pero vamos a pararnos y vamos a buscar una lectura de Romanos 12. Y ahí terminamos para que sepamos, estamos hablando del Espíritu. Ahorita en estos pasajes que hemos visto, hemos hablado solamente de dos espíritus, del Espíritu de Dios y el Espíritu de nosotros. Y aquí vamos a ver qué nos dice una vez más el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, y vamos a dar lectura desde el 1 hasta, bueno, vamos pues 10 versículos, ¿qué les parece? Nos va a tocar de 5 cada uno, y ya para dar gracias a Dios en este día. Hermanos, si creen ustedes y nosotros nos debemos de examinar que si mi espíritu es rebelde,
pues hay que sujetarlo en el nombre del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sujétese el espíritu de cada uno. Vamos a leer Romanos 12, del 1 al 10, y voy a empezar en el nombre de Cristo. Dice así, cuidado, dice así: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pues este que es vuestro racional culto. No os conforméis al siglo, sino reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en luego todos los miembros tienen la misma función. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos a los otros. De manera que según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si ministerio en servir, o en que enseña en doctrina. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, todos, amando los unos a los otros, unos a otros. Amén. Dice que nos demos, como que ya se me olvidó, ¿cómo dice el último? Amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, Dándonos honra los unos a los otros. Pongan cuidado, dice que no nos deshonremos a nosotros mismos, que nos honremos cada uno, que se aprenda bien. Yo tengo que honrar desde el niño al joven y al anciano. Y en verdad es una honra, es un gran privilegio participar de la palabra de la salvación en Cristo. Por eso dice que debemos de darle honra a Dios y después de Dios a todos los que nos rodean. Que el Señor nos bendiga. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Heriberto, que nos ha dado el mensaje de nuestro Dios.